Buenos días, Gabriela, ¿cómo está? Hola, Dara, muy bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Es un honor poderla tener aquí con nosotros para hablar sobre la acción por el clima. Entonces, para comenzar, ¿podrías presentarte y contarnos un poco sobre ti? Bueno, vamos a ver, mi nombre es María Gabriela Monge Delgado, soy docente de Estudios Sociales y Educación Cívica, pero una amante bueno, de la educación, evidentemente, pero además de los temas ambientales y sociales, lo que me ha llevado a tener no solamente dentro de mi labor docente el papel de profesora de estudios sociales, sino además un papel de líder en la parte de gestión de proyectos socioambientales con estudiantes. Y bueno, actualmente soy la fundadora y coordinadora del Club Rizófora, un proyecto socioambiental en el Liceo Colorado de Vangares. También fui parte del Parlamento de Mujeres Jóvenes por el Clima. Entonces, bueno, por ahí siempre, desde que soy profesional, he buscado la vinculación con temas ambientales y a través de la educación, que creo que es el tema principal para la transformación del mundo, buscar que las nuevas generaciones también puedan integrarse dentro de estos temas y conocer un poquito más. Claro, muchas gracias. Y para comenzar con las preguntas, ¿cuáles son los principales problemas ambientales que enfrentan nuestras comunidades hoy en día y cómo se manifiesta el cambio climático en ellas? Bueno, esa pregunta es bastante interesante porque es muy amplia. Yo creo que cada comunidad tiene una realidad específica y particular, pero yo creo que si tenemos que hablar a nivel general de las más frecuentes que vemos es, bueno, evidentemente un cambio en el clima, ¿verdad? Principalmente en los temas de temperatura. Nuestras comunidades, si eran sitios con temperaturas altas, han venido aumentando ese tipo de temperatura. Si eran sitios con una temperatura fresca o baja, también ha ido en aumento, lo que ha venido generando una repercusión en cadena con todos los elementos siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, la flora y la fauna que se encontraban en esos sitios suele verse muy afectados, sea que tengan que migrar a sitios más altos en busca de temperaturas más adecuadas para ellos, o llegan al punto de la extinción en algunos casos cuando las especies son muy sensibles, como el tema de los anfibios. El tema del recurso hídrico, que se ve sumamente afectado en las comunidades. Tenemos periodos de sequía más prolongados. Si bien es cierto que el nivel de agua que sigue cayendo puede ser muy semejante o hasta mayor que en años anteriores, cae de manera desproporcional. Entonces llueve durísimo un día y después ya no llueve más por varios días. Entonces al final del día eso no permite que se llenen las aguas subterráneas, ¿verdad? Que las nacientes logren recuperarse y por lo tanto año tras año lo que vamos viendo en las comunidades es pérdida de recurso hídrico, en donde tienen que haber recortes, en donde hay comunidades en donde ya no tienen recurso hídrico potable para las poblaciones y entran en conflictos hasta entre ellas, ¿verdad? Porque tienen que traer de otros sitios, pero esos sitios no quieren dar agua. Entonces, em, yo creo que a nivel general podemos hablar de eso, ¿verdad? De cómo la temperatura tiene una repercusión en cadena con todos los demás elementos de la flora, la fauna y la sociedad en sí, o sea, las personas que coexisten dentro de ese entorno. Entonces, cada día más aires acondicionados, cada día más abanicos, em, la gente ya no camina porque entonces el sol no me permite, entonces me desplazo espacios muy cortos en vehículo y entonces genero mayor contaminación. Entonces sí, creo que el cambio climático ha sido crucial para las dinámicas sociales y ambientales y bueno, en las comunidades yo creo que podríamos pensar a nivel general, porque podríamos hablar de muchas, si hablamos de Colorado en específico, cómo esto afecta directamente, por ejemplo, en la pesca, el aumento de la temperatura en el agua, el aumento en el nivel del mar, en las zonas costeras. Sí, hay un montón de elementos que podríamos hablar, pero específicamente creo que podría mencionar esas. Claro, tiene enormes repercusiones. Y por esa misma línea, me gustaría preguntarte qué consecuencias tiene no actuar a tiempo. Todas, todas. A ver, yo creo que el ser humano fue consciente del tema del cambio climático un poco tarde, ¿verdad? No quiero ser pesimista en esto, sino como que vivimos por muchos años repitiendo un discursillo, ¿verdad? De que el planeta estaba casi a disposición nuestra y que podíamos explotar y cortar árboles y ¿verdad? El agua era una fuente inagotable y entonces
no importa si dejamos la llave abierta. A ver, y esto no hace nada, porque de pronto yo lo he vivido con mis abuelos, o sea, que es una 2 generaciones atrás de la mía, en donde lavan trastes o lavan ropa y dejan la llave abierta porque, a ver, no, la cultura era eso, ¿no? Pues el entorno estaba para explotar. Y bueno, entonces, cuando fuimos empezando a ser conscientes de estas problemáticas y empezamos a actuar, empezamos con acciones muy paliativas. Bueno, ya no utilizar plástico o tratar de no utilizar plástico, pero en definitiva no han sido suficientes hasta el día de hoy para poder combatir la problemática ambiental que se nos... Entonces, yo creo que el no actuar a tiempo, el no ser conscientes a tiempo es lo que nos ha llevado hasta acá. ¿Qué es lo que pasa? Que todavía a nivel político en nuestros países muchos gobiernos siguen siendo no conscientes de esto. O de pronto sí son conscientes, pero priorizan otros temas de desarrollo económico, ¿verdad? O de explotación por un tema económico y dejan en un segundo plano, en el mejor de los casos, pero a veces en el tercer plano, hasta cuarto plano, a tomar acciones políticas por el medio ambiente. Entonces, de ahí esto es como crónicas de una muerte anunciada. Si no se toman medidas rápidas y vinculadas con política pública, muy difícilmente vamos a poder detener o actuar realmente de manera significativa para que esto cambie, ¿verdad? O para que nuestro panorama futuro no sea tan desalentador como de pronto las cifras lo proponen en este momento. Claro, y siento yo que un ejemplo de algo en lo que no estamos tomando mucha acción o no ha cambiado mucho es la calidad del agua. ¿Qué sabemos sobre la calidad del agua en nuestra comunidad? Yo creo que sabemos muy poco. No solamente sabemos muy poco, a veces nos interesa muy poco, irónicamente. Estamos hablando del recurso vital de la vida, o sea, fundamental para la existencia humana y sin embargo, mira, en Costa Rica, por ejemplo, hace poco hubo un tema de contaminación de agua en la zona de Punta Arenas y, ¿verdad? Que olía a combustible el agua y sabía combustible, había habido un derrame y bueno, la gente se alarmó por poner ese ejemplo, pero pensemos también en el desarrollo agrícola, en el caso de las piñeras en la zona norte del país, cómo esto ha venido afectando el recurso hídrico, cómo estos agroquímicos se filtran dentro del suelo, contaminan el agua de consumo humano y tampoco nos levantamos a defenderlo. Entonces, de pronto me gustaría pensar que es por ignorancia, es decir, porque no lo sabemos y no porque lo sabemos, somos conscientes y nos vale, porque entonces ahí estaría todavía un panorama más desalentador con respecto a eso. Particularmente yo vivo en una zona en donde el agua potable no es tan potable. En este caso no tiene contaminación de pesticidas o combustibles, pero sí sedimentos que no son muy beneficiosos para los riñones. Y entonces vivimos con esta coyuntura, ¿verdad? En donde quienes pueden comprar un bidón y tomar agua ¿verdad? De filtrada o qué sé yo, súper bien, pero la mayoría de las familias consumen esa agua, aún y a sabiendas de que esto va a tener repercusiones a nivel de salud muy grandes más adelante. Y entonces, yo creo que a nivel cultural o educativo nos han hecho o nos han formado de una manera en que poco le ponemos atención a eso. Una anécdota que a mí siempre me llama la atención y hace unos años, no recuerdo cuándo específicamente, pero unos estudiantes de la UCR habían echado un tinte rojo en el agua de la fuente de la Hispanidad. Y entonces, bueno, se veía aquello terrible, ¿verdad? Porque se veía rojo, pero bueno. Y entonces fue noticia nacional y todo el mundo habló del agua y que qué barbaridad y esos vagabundos, que no sé qué. Y era como un acto un poco en protesta por la contaminación del recurso hídrico en la zona norte del país, pero nadie se enfocó en eso. Todo el mundo se enfocó en que falta de cultura. Dicho sea de paso, el agua de la fuente de la Hispanidad no era como que fuera muy limpia antes del tinte, ¿verdad? No fue como que era agua de manantial y le echaron tinte. No. Nadie se vio afectado porque las palomas, cuando la vieron en ese color, dijeron, "Mm, mejor aquí no". Y entonces no pasó nada con respecto a nivel de un impacto a otros seres vivos, sino que el mensaje, en vez de direccionarse
a lo que debía de hacerse, que era cuestionarnos si nos molesta que echemos tinte en una fuente que evidentemente el agua no es potable, cómo no nos indigna que le echen veneno a agua que sí es potable y que consumimos los seres humanos en la zona norte del país. Ese no fue el debate. Y ahí pensaría yo que los medios de comunicación juegan papeles fundamentales, porque los medios de comunicación en su proceso de vender, evidentemente direccionaron el mensaje más a que la gente empezara a tirar ahí odio hacia lo que había ocurrido, más que abrir un debate y decir, bueno, ¿por qué es que se hacen este tipo de cosas y qué es realmente lo que ellos quieren dar a entender con esto? Entonces, por ahí, algo como respecto al agua. Claro, porque esto tiene repercusiones muy grandes en los consumos en exceso de cal y minerales al consumo diario, son, pueden ser hasta letales. Además, no sé si sabe un poco sobre el tema, pero si quiere agregar tal vez algunas prácticas que pueden ayudar a cuidar el agua desde casa. Este, bueno, yo creo que una de las más importantes es el uso responsable. Número uno, no utilicemos agua o no malgastemos el agua. Yo creo que eso lo sabemos todos, ¿verdad? Como si me estoy lavando los dientes, cierro la llave, si me estoy bañando, me mojo, cierro la llave y después me enjuago. Porque, a ver, el agua no es una fuente inagotable, sí es agotable y no se puede vivir de manera individual de que, si yo gasto, no importa, pago la factura y que los demás no tengan, no importa. No, número uno. Número dos, el tratar de evitar uso de artículos de limpieza que podrían generar muchísima contaminación en el agua. Por ejemplo, cuando cocinamos algo con aceite, tratar de no tirarlo en la, ¿verdad? Por la llave, sino que buscar una trazabilidad adecuada para eso, cuidando que evidentemente el agua no se ve afectada. No ser inconscientes, si vamos a construir, hagan el proceso de drenaje y ciclos del agua correctos, ver casas en donde de una vez pegan el tubo viendo para el río que está pasa por detrás, no importa si está contaminado ya, pero ver de pronto aguas jabonadas cayendo ahí, de pronto ver basura que tiran, o sea, me parece un irrespeto no solamente a nosotros mismos, porque es absurdo, sino además de pensar en las demás especies, ¿verdad? Un día esto me encontré una tortuga y no sabía si sacarla al agua o dejarla adentro. O sea, yo decía, no sé qué, más, qué le afecta más, no sé qué le afecta más, porque esa agua está terrible. Entonces también pensemos en todos los animalitos que de alguna manera se viven en ese entorno y que lo requieren. Si es posible y está dentro de los recursos familiares y del hogar hacerlo, buscar la manera de captar agua de lluvia para usos de lavar el carro, echarle agua a las matas, hasta para el servicio sanitario, porque yo creo que sigue siendo para mí una contradicción muy grande que nosotros hagamos nuestras necesidades encima de agua que podríamos tomar, siendo tan importante el agua de consumo humano. Entonces yo creo que por ahí esas, ¿verdad? De reducirlo y informarnos siempre, conocer cuáles son las realidades de mi comunidad con respecto al agua potable. A veces en nuestras comunidades no tenemos agua algunos, pero otros sí tienen hasta para llenar piscinas, ¿verdad? Entonces también no desentendernos del tema del recurso hídrico, sino buscar siempre que este sea repartido de manera equitativa entre todos. Y yo creo que eso es muy importante porque sí, en este momento tenemos comunidades en Costa Rica que no tienen agua potable, pero que en sitios más altos, casualmente, que necesitan mayor presión de agua para llegar ahí, sí hay, y hay piscinas, y bueno, entonces uno dice, qué curioso, ¿verdad? Para ahí sí hay agua y abajo no hay agua, qué raro. Entonces, que se justifican, pero sí es importante que como juventud, principalmente como gente joven, no sean ajenos a esas realidades y se preocupen por la trazabilidad del recurso hídrico.